Muy buenas a todos. Mi nombre es Iván Gómez y pertenezco a Creafin, que es una asesoría fiscal y contable que está especializada en entornos marketplaces y en e-commerce. El webinar de hoy lo vamos a centrar en dos partes. Va a estar enfocada una parte al control de la rentabilidad de los proyectos que tengamos en Amazon Seller y otra parte a las opciones tributarias que nos permiten vender en Amazon. Para ello voy a utilizar una presentación que voy a compartir ahora mismo. Vale. Como os comentaba, mi nombre es Iván Gómez y soy el cofundador de esta asesoría y hemos titulado a este webinar Vender y ganar en Amazon, porque una parte muy importante no es vender, sino es sacar rentabilidad. Y para ello, nosotros vamos a iniciar este webinar diferenciando dos partes. Una es la parte de la facturación y otra la parte de la rentabilidad. Muchos clientes y muchas empresas que venden en Amazon se centran principalmente en la facturación, pero dejan de lado una parte muy importante, que es la rentabilidad. Para ello, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo una cuenta de Amazon Seller podemos estructurarla de tal manera que podamos extraer la rentabilidad que obtenemos en porcentaje respecto a las ventas. Para ello, un primer análisis que vamos a realizar, muy sencillo y que seguro que muchos de vosotros ya tenéis controlado, es cuál es la tarifa de venta de Amazon, ¿vale? Porque se estima que es en torno a un 15, 15,45, que es el porcentaje que aplica Amazon. Pero este porcentaje se aplica respecto al precio de venta al público, que serían los 121 euros que veis ahí. Es decir, de esos 121 euros que el cliente o el consumidor final paga por un producto, solo hay 100 que nos corresponden, porque los otros 21 euros serían IVA. Por lo tanto, el 15,45 que Amazon aplica sobre los 121 euros serán 18,69. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros la rentabilidad no la podemos calcular sobre esos 121 euros, porque ese no es el beneficio o el margen con respecto al que tenemos que calcular nuestra rentabilidad. Lo vamos a calcular sobre los 100 euros que es la base imponible. Por lo tanto, ¿cuál es el coste real que asumimos por una venta en Amazon? Pues simplemente extrayendo ese coste real, que son 18,69 euros, y dividiéndolo entre la base imponible de nuestro producto, nos da que tenemos un coste real de 18,69 euros, que es un margen bastante diferente de la tarifa de venta que Amazon aplica sobre el precio de venta con IVA. Este es un matiz muy importante y que muchas empresas no tienen en cuenta. Pero bueno, no nos vamos a quedar aquí porque esto es algo que seguramente muchos de vosotros ya tengáis controlado. Nos vamos a centrar en la parte de la rentabilidad de Amazon. Para ello, nosotros vamos a analizar desde una cuenta de pérdidas y ganancias estimada cuál es la rentabilidad final que extraemos. Para ello, primero os voy a indicar cuál puede ser una estructura óptima para calcular una rentabilidad. Es muy importante, luego os daré cuál es el informe en el que tenemos que comprobar todos estos datos y cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene este tipo de informes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, siempre este es un ejemplo real que se realiza a un cliente mensualmente, y tenemos que diferenciar lo que comentábamos antes, la parte de los impuestos, sobre todo los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, ¿vale? Cuanto más diferenciadas tengamos todas las partidas, el número final que consigamos obtener será mucho más real, nos dará una información mucho más fiable y sabremos qué campos deberíamos de atacar para conseguir optimizar nuestra rentabilidad. Por lo tanto, aquí lo primero que podemos extraer del informe que os comentaré a continuación son la totalidad de los ingresos que obtenemos. Los ingresos de Amazon no vienen solo por la parte de las ventas, porque como sabréis, los clientes finales pueden hacer frente a otra serie de gastos para ellos que para nosotros supondrían un ingreso, como pueden ser los gastos de envío, que Amazon luego a lo mejor no lo repercute vía costes, pero a nosotros el cliente final nos lo pague, por lo tanto tendremos que tenerlo en cuenta como un ingreso, luego ya lo deduciremos por la parte del gasto, pero hay que analizarlo para saber cuál es el importe final que paga un cliente. También otros gastos como pueden ser los gastos de envoltorio para regalos, etc.
Y luego aquí ya partimos con nuestro análisis. Por una parte tenemos las ventas FBM que hemos obtenido en los diferentes meses del año. En este caso lo hemos actualizado hasta abril del año 2025, con su base imponible y con los impuestos que tenemos respecto a estas ventas. Otra parte a considerar muy importante es cuáles son nuestros reembolsos. Luego esto podemos adaptarlo a nuestras necesidades, podemos expresarlos en porcentajes o como consideremos que es más beneficioso para nuestro análisis. Seguimos. La parte de los ingresos no varía porque los ingresos que hemos tenido respecto a abril son los totales, pero aquí ya partimos con otra subcuenta que serían las ventas FDA que hemos obtenido hasta abril. Como veis, el importe de este cliente se centra principalmente en ventas con logística FDA. En este punto es lo mismo, ¿vale? Aquí pone impuestos, pero bueno, serían el total de los reembolsos. Se trata de una rata. Y aquí vemos los impuestos a los que hemos tenido que hacer frente. Pero vayamos con la parte que mucha gente no controla y que por aquí se empieza a ir muchas veces el dinero. Aquí tenemos otros ingresos que están relacionados con las ventas. En el caso de una cuenta de Amazon Seller, como pueden ser los ingresos por envío, estos son los ingresos que obtenemos porque los clientes pagan respecto a nuestras ventas. Las rebajas promocionales, esto lo relacionamos con los ingresos porque bueno, al final está relacionado con la parte de las ventas, ¿vale? Y sobre todo análisis ya más mensuales, más detallados. Como veis, en el caso de abril, el importe es muy significativo respecto a otros meses. Pues en el caso de que no tengamos controlado a qué se debe, pues ya tendríamos una pista de lo que tendríamos que revisar. Luego otros ingresos que Amazon nos realiza pues por pérdidas de almacenamiento, por ciertas devoluciones, por daños que se producen en los almacenes, etc. Aquí lo más importante no es centrarse en la cifra, sino en tener todas estas cuentas bien marcadas para que el día de mañana, si hay alguna de ellas que pase a ser significativo, pues podamos atacarlo de una manera razonable, ¿vale? Luego partimos con la parte de los gastos. En la parte de los gastos, mucha gente se queda también en cuál es el gasto que tenemos de Amazon. Pues bueno, el 15% o el 15-45% que nos aplican respecto a las ventas totales, que ya como comentábamos antes, no es real, porque no es un 15%, es más, supone casi un 18%. Y dejamos de lado a veces partes tan importantes como pueden ser la logística. Aquí hacemos el mismo análisis. Cogemos los gastos totales que ha tenido la cuenta, cuáles son los gastos relacionados con la venta, que principalmente los gastos relacionados con la venta nosotros esto lo identificamos con gastos imputables directamente a una venta, que son la comisión y la logística. En este caso no hay más gastos imputables a una venta y que son los principales a los que vamos a tener que hacer frente. Pues aquí veis cómo la logística de FDA supone unos gastos muy significativos, tiene y va a correr al porcentaje de las ventas que se lleva esta parte de logística, que como vimos con anterioridad era la parte más significativa. Luego mensualmente también podemos ir detallando y viendo si se va ajustando un poco. Vemos que sigue un patrón bastante normalizado. Y vamos, lo mismo que ocurría exactamente con la parte de las ventas. Los otros gastos que tiene Amazon, que son muy importantes y a veces suponen gastos estratosféricos para ciertas empresas que no lo están controlando. Como vemos aquí, simplemente bajamos hasta el más mínimo detalle, incluso la suscripción que tenemos a nuestra cuenta, esta expresada en dólares, se trata de una cuenta de Estados Unidos, pero veis que también se detalla, se tiene que detallar todo. El gasto que utilizamos en publicidad, distintos programas que tenemos respecto a los envíos a los almacenes de Amazon, cuánto supone, otros ajustes que realiza Amazon, ciertos programas de almacenamiento que nos permiten indicar a qué almacén queremos que se envíen nuestras unidades, otro tipo de gastos que vemos por aquí que no son muy significativos. Y aquí vamos con unas partidas que son muy relevantes y a veces las empresas no las analizan, que son los almacenamientos. Como veis aquí hay una parte, ya no solo dentro de un almacenamiento, qué tipos de almacenamiento tenemos. Y hay uno que es muy importante que es el almacenamiento prolongado. Muchas empresas que este gasto no lo están estimando, no lo están controlando de una manera directa y es muy importante tenerla controlada, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo todas estas partidas, pero luego veréis desde el informe desde el que se puede extraer esto, que es un informe Excel y que os va a permitir adaptarlo a vuestras necesidades.
Y luego hay otra parte que es súper importante a la hora de tener estimados los gastos, que son los gastos que no podemos hacer a lo mejor una imputación directa, como puede ser a lo mejor el gasto del personal, porque no tenemos la capacidad de sacar las horas que estamos dedicando a nuestro proyecto. Hay otros gastos que sí son imputables directamente, como pueden ser el coste del producto para nosotros o el coste de la logística propia en el caso de que estemos usando una logística FBM y no FBA. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a obtener el resultado neto de nuestro proyecto, ¿vale? Aquí veis cuál ha sido el resultado bruto. Como hemos ido desglosando todos los impuestos que nos ha ido aplicando Amazon, podemos restarlos para saber cuál es nuestro resultado neto. Por impuestos siempre estamos hablando de impuestos indirectos, ¿vale? Nunca estaremos hablando de impuestos, pues por ejemplo, el impuesto de sociedades que aplique, etcétera. Simplemente impuestos relacionados con el IVA. En este caso es una cuenta americana y están relacionados con otro impuesto indirecto que existe, pero no es el IVA como tal. Y aquí ya luego podríamos sacar los porcentajes que quisiéramos o expresarlo como nosotros quisiéramos. Pero esto es un resultado que podemos obtener vía mes a mes sin una inversión muy amplia o que requiera mucho esfuerzo porque ya está prácticamente todo automatizado. Es verdad que al principio, os explicaré a continuación, requiere una inversión de tiempo bastante elevada por ciertas características que tiene este informe. Y nosotros no solo nos quedamos ahí, sino que seguimos extrayendo información acerca de la rentabilidad y es lo mismo. Esto hay que automatizarlo para que el coste de la gestión no sea elevado y nos permita hacer análisis muy periódicos, ya sea mensual o trimestral, como considere cada uno oportuno. Aquí veis un SKU, las unidades totales vendidas en cierto periodo, las ventas, la comisión, FBA, pool imputada directamente a un SKU, otros gastos que aplica Amazon que aparecen desglosados en el informe. Nosotros los indicamos así porque no son una parte muy significativa y por lo tanto, bueno, nos sirve para tener una noción más o menos de cuánto van suponiendo esos pequeños gastos. Luego, cuánto nos cuesta el producto a nosotros, habría que imputar los gastos de la logística propia que le podamos imputar a este SKU. En este caso, el cliente no nos había facilitado esa información y por lo tanto no lo hemos podido imputar. Y por último ya tendríamos cuáles son los costes totales, lo que nos daría un resultado neto. Bueno, en este caso negativo, lo podríamos expresar en porcentajes respecto a las ventas o como consideráramos nosotros oportuno. Como veis aquí, al final, esto es una realidad que puede pasar. En la diapositiva anterior veíamos cómo el resultado neto de la empresa era positivo, pero nuestro SKU más vendido nos está dando un resultado neto negativo. ¿Vale? Esto puede ser una propia estrategia de la empresa en la que busca un posicionamiento y no una rentabilidad, pero bueno, siempre tiene que llevar un margen controlado en el que la empresa estime cuál es el precio a pagar por ese posicionamiento, etcétera. Y luego pasamos con la parte de donde se extrae este informe. Bueno, este informe lo tendréis acceso a él siempre por país. Quiero decir que si vendéis en 5 países, imaginaros que vendéis en Amazon España, Amazon Francia, Amazon Italia, tendréis que descargar uno por cada país, ¿vale? Se descarga desde el menú general, desde pagos, y aquí veis el repositorio de informes. Sería un informe por tipo. Un tipo de informe habría que marcar transacción y luego las fechas, pues el rango personalizado. Este será un fichero Excel que contiene un montón de información. Es decir, no lo hemos desglosado aquí porque esto daría para un webinar aparte, pero nuestra recomendación es que a todos los que queráis o vendáis en Amazon, descarguéis este informe, trabajéis con él, veáis todos los conceptos que tiene y hagáis una estructura de una pérdidas y ganancias, de una P&L parecida a la que hemos trabajado nosotros en este webinar, porque la información al final hay que trabajarla, es muy compleja, no es algo que se pueda hacer de un día para otro, porque lo más importante es que hay que llegar a comprender toda esta información, ¿vale? Porque aquí este informe lo que nos da son todas las transacciones que se producen desde nuestra cuenta de Amazon Seller. Y aquí os pongo cuáles son las limitaciones o ventajas. La primera es la gran cantidad de información que hay que tratar. Es decir, hay información que será útil y otra información que no va a ser útil. Luego, el informe está disponible únicamente por cada país en el que vendamos, es decir, no podemos descargar un único informe que nos agrupe toda esta información, sino que habría que descargar 1, 2, 3, 4, 5 y además no aparecen los conceptos, no aparecen en un mismo idioma, sino que aparece en el idioma del país en el que lo hemos descargado. Por ejemplo, si fuera Amazon Francia, aparecería en francés. Y luego, respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, como os comentaba ahora,
hay cierta información que no llega a ser relevante del todo. Por ejemplo, las transferencias que se realizan a nuestra cuenta bancaria por los pagos de Amazon. Como os comentaba, es un informe que agrupa todas las transacciones que se producen en Amazon. Hay algunas que son imputables directamente a una cuenta de pérdidas y ganancias y hay otras que no, ¿vale? Y luego las ventajas, pues la misma que la anterior. La gran cantidad de información a la que tenemos que acceder nos permite hacer un análisis súper exhaustivo y podemos hacer una cuenta de pérdidas y ganancias a nuestro gusto, ¿vale? Y luego el otro informe que teníamos era el informe de la rentabilidad del SKU. Este informe lo podemos sacar desde el menú general, aspectos económicos y tarifas de venta, y aquí, pues bueno, este informe sí que nos da ya toda la información de una manera agrupada y nos permite ya simplemente calcular, pues bueno, a lo mejor tenemos que imputar cierta información, como puede ser la logística propia, el coste de fabricación o de compra de nuestro producto, costes de personal, pero la información general, como puede ser la publicidad, el coste de la logística, el coste de la tarifa de venta, ya nos va a aparecer siempre con este informe. Y luego pasamos con la segunda parte, que son las opciones tributarias que existen en Amazon. ¿Vale? Esto es una parte muy importante porque, os comentaré ahora, exige ciertas condiciones a la empresa que decide darse de alta en una opción tributaria, como puede ser ventanilla única o un alta fiscal en cualquier país de Europa, y tenemos que tener en cuenta estas consideraciones que os voy a explicar ahora, ¿vale? En Amazon principalmente existen dos opciones, sobre todo en Europa, que es la ventanilla única, el régimen de la Unión. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, no es lo que nos permite, sino lo que nos exige la agencia tributaria en este caso. Es que todas las empresas que vendan más de 10.000 euros sin tener en cuenta el IVA en Europa y sin tener en cuenta las ventas nacionales, es decir, si imaginaros que somos una sociedad, que una empresa que está instaurada en España y realizamos ventas en Francia y en Alemania, pues los 10.000 euros deberían de ser superados por las ventas que hay en Francia y en Alemania. No tenemos que tener en cuenta las de España, ¿vale? Consideraciones que hay que tener en cuenta. Aplicar el IVA del país destino dentro de la Unión. Es decir, si viviéramos en Alemania, pues habría que aplicar el tipo impositivo de IVA de allí. O en Francia, pues habría que aplicar el de ese país, ¿vale? El alta, sobre todo esto ya está tampoco voy a entrar en detalle, se hace a través de un modelo, del modelo 035, que sobre todo si alguno que vea este webinar relacionado con la parte contable verá que es un modelo muy sencillito. Luego la declaración siempre se realiza en el país del alta fiscal, es decir, por ejemplo, si estamos establecidos en España, pues habría que darse de alta en España, ¿vale? Y es un modelo, que es el modelo 369, que es trimestral, que es donde se hacen las declaraciones de todas las ventas que hemos tenido. Un matiz muy importante, sobre todo, y os explicaré ahora la particularidad que tiene este modelo, es que solo se declaran las ventas, es decir, nunca los gastos, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta dos implicaciones que son muy importantes y la experiencia nos ha dicho que muchas empresas no lo hacen. La primera es nuestro software de gestión, nuestra asesoría contable fiscal o nuestro equipo administrativo tiene que estar preparado para que se produzca esto antes de que nos demos de alta, no después. Porque ya nos lo ha dicho la experiencia con muchas empresas, luego se cometen errores y son errores en cascada, que luego analizar qué es lo que ha ocurrido por detrás es muy complejo. Entonces, es muy importante que cuando se tome esta decisión no solo se involucre al equipo de marketing o al equipo directivo que toma esta decisión, sino que el equipo administrativo tiene que estar involucrado siempre. Y tiene una peculiaridad, como os comentaba antes, que está relacionado con que solo se declaren las ventas. Este régimen puede dar lugar, y ya hemos visto que ha ocurrido con ciertas empresas, a problemas de tesorería. Y explicamos el porqué. Imaginaros un distribuidor que compra mercaderías en España, ¿vale? Él hace una compra en la que soporta una compra valorada en 10.000 euros. Tiene un IVA soportado de 2.100 euros. Es decir, eso es un IVA que va a poder utilizar a compensar con todas las ventas que se vayan produciendo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Imaginamos que nos damos de alta en ventanilla única. Y la ventanilla única supone, es un caso muy llevado al extremo, pero es para que se note la claridad de lo que quiero decir.
Si vendemos en ventanilla única la totalidad de nuestras ventas, imaginemos que compramos 10.000 euros, pues vendemos 15.000. Pero son todas en ventanilla única. Es decir, nos va a tocar pagar 2.850 euros trimestrales de IVA. Y ese dinero lo vamos a tener que pagar a través del modelo de ventanilla única, porque es el IVA que vamos a tener que pagar, en este caso, en Francia o en Alemania, donde sea. Y lo vamos a tener que pagar sí o sí todos los trimestres. ¿Qué ocurre? Que nosotros aquí tenemos un IVA soportado de 2.100 euros y no nos lo vamos a poder compensar hasta que llegue el final de año, porque en España las devoluciones o los IVAs a compensar o a devolver hasta que no acaba un año fiscal no se puede solicitar a la agencia tributaria esa devolución. Por lo tanto, ¿qué puede haber? Puede ocurrir que si nuestras ventas, sobre todo, están fundamentadas en Amazon, que nos pone un problema de tesorería, porque nosotros trimestralmente vamos a pagar un IVA y como vendamos mucho no nos vamos a poder compensar las compras. ¿Cómo se soluciona esto? Pues hay que darse de alta en el RDM, que es un sistema en el que tú haces una declaración mensual y lo que te va a permitir es que la agencia tributaria te devuelva el IVA mensualmente. Sé que puede llegar a ser un poco complejo, sobre todo para personas que no estén familiarizadas con aspectos impositivos a nivel de IVA, pero si alguien ve este webinar y quiere tener un resumen rápido de qué es lo que ocurre, la solución es rápida. Si tú compras mercaderías en España, vendes principalmente en Amazon y tienes muchas ventas a través de ventanilla única, te va a suponer un problema de tesorería. Te vas a tener que darte alta en el registro de devolución mensual de IVA. ¿Vale? Y luego, por otra parte, tenemos las altas fiscales en Europa. ¿Qué significa esto? Bueno, sobre todo para aquellos, imagino que ya los que vendéis en Amazon ya estaréis familiarizados con este tema, significa que vamos a poder almacenar en Europa. ¿Vale? Es la única manera de poder almacenar un producto fuera de nuestras fronteras. Tienes que tener un número fiscal. En Alemania, si quieres almacenar en Alemania, en Francia, si quieres almacenar en Francia, donde consideres oportuno. ¿Y por qué se realiza esto principalmente? Bueno, pues una explicación muy sencilla y muy lógica. Nos permite ahorrar costes logísticos. Si yo hago una venta de España a Francia, a través de ventanilla única, tengo que enviar mi producto de España a Francia. Puede suponerme unos gastos de envío elevados. En cambio, si mi producto ya está almacenado en Francia, lo venderé directamente en Francia y, por lo tanto, se reducirán esos gastos. Es muy importante aquí hacer un análisis antes de darse de alta fiscalmente en el país en el que que queramos almacenar, de cuáles son los costes que vamos a soportar. ¿Por qué? Porque los costes administrativos de estar dados de alta fiscalmente en un país son mayores, hay que hacer declaraciones de IVA, hay que hacer el envío a los almacenes, que también supone un coste. Entonces, bueno, hay que buscar cuál es el punto más eficiente entre el modelo de ventanilla única, dependiendo de los costes de envío que tenga nuestro producto y nuestro margen, o un alta fiscal en cualquier país de la Unión Europea. Y si en el caso de la ventanilla única era muy importante asegurarnos que nuestro software y nuestro equipo administrativo controla estas situaciones, en este caso es más importante todavía. ¿Por qué? Porque al final estas ventas no tienen una trazabilidad nacional y es bastante probable que se nos pueda llegar a pasar a hacer las declaraciones fiscales con la agencia que lo tengamos contratado o con la asesoría que lo tengamos contratado. ¿Vale? Entonces tenemos que llevar un control interno de cuáles son los movimientos de IVA que estamos obteniendo y saber que todas estas declaraciones que voy a presentar en estos países donde estamos dados de alta fiscalmente se están realizando de una manera correcta. ¿Vale? Y otra consideración importante es que el modelo de ventanilla única y cualquier alta fiscal en Europa son totalmente compatibles. ¿Vale? Y hasta aquí ha llegado la presentación. Espero que os haya servido de ayuda. Sobre todo, bueno, yo sé que la parte fiscal ya es algo que está más instaurado en el mundo Amazon, pero la parte de la rentabilidad de los productos es algo que vemos que muchas empresas pasan por encima y creo que es muy importante que se enfatice en ello y que se tenga controlado de una manera periódica. Hasta aquí la presentación. Cualquier duda tenéis por aquí nuestro email, administracion@crefin.es, y espero que os haya servido de ayuda y que sigáis a tope con vuestras ventas en Amazon.